Mis padres le dieron a mi hermana $1M para iniciar su negocio de ensueño y me dijeron que me fuera, porque solo estás desperdiciando espacio aquí. Los saqué de mi vida y nunca miré hacia atrás. 5 años después, su negocio colapsó y ella volvió a casa. Cuando pasó conduciendo por mi villa frente a la playa, se derrumbó gritándole a mamá. ¿Por qué ella tiene todo? Mi madre deslizó un cheque de caja por $1 millón a través de la mesa de la cocina y no era para mí. Se detuvo junto a la crema de papas frente a mi hermana Madison y toda la habitación comenzó a aplaudir. Mi tía lloró. Mi padre estudió su tenedor. Recuerdo el olor a carne asada y el sonido de las pulseras de mi hermana mientras presionaba el cheque contra su pecho como a un recién nacido. Nadie me miró. Yo tenía 29 años y había llevado los libros contables de esa familia durante 7 años. Y me senté allí haciendo lo que siempre hacía, las matemáticas silenciosas que nadie pedía. 2 semanas después, esa misma madre me dijo que empacara mi vida en cajas. Y aquí está la cosa que debes saber antes de que empecemos. Que me dijeran que me fuera no fue la peor cosa que mi familia me hizo. Ni siquiera se le acercó. 5 años después, vendrían por la cosa que construí con mis propias 2 manos. Y usarían mi propio nombre para hacerlo. Bienvenido de nuevo a mi canal. Donde las mujeres que fueron descartadas te sientan y te cuentan lo que pasó después. Me alegra que estés aquí. Si una historia como esta alguna vez se sentó en tu mesa de la cocina, deja un comentario abajo y dime desde dónde estás escuchando. Y asegúrate de suscribirte porque vas a querer escuchar cómo termina esto. La cena tenía un tema, y el tema era Madison. Mi madre, Carol, se puso de pie y golpeó su copa con una cuchara como si estuviéramos en una boda. Anunció que la familia estaba haciendo una inversión. $1 millón, dijo, para el sueño de Madison. Un lugar para bodas y una marca de estilo de vida llamada la Casa Magnolia. El tipo de lugar que las novias conducen 2 horas para recorrer. Madison hizo su llanto de concurso de belleza. El bonito, el que nunca toca su rímel. Mi tía Lorraine aplaudió hasta que sus anillos hicieron clic. Mi padre, Frank, asintió hacia su plato. Yo me senté en el extremo más alejado donde siempre me sentaba e hice la cosa que me metió en problemas toda mi vida. Hice una pregunta. ¿Cuáles son los gastos generales proyectados para el primer año? Eso fue todo. Preguntado cortésmente por la persona que había presentado los impuestos de esta familia desde que tenía 22 años. Los aplausos se detuvieron. La sonrisa de Madison se volvió plana como la pantalla de un teléfono. Mi tía me miró de la forma en que miras un derrame. Mi madre dejó su cuchara, lenta y deliberadamente. Y dijo que podríamos hablar de las partes aburridas más tarde. Y todos se rieron de la forma en que la gente se ríe cuando se sienten aliviados de que alguien más haya sido pisoteado. Quiero ser justa aquí. No estaba celosa del cheque. He tenido años para buscar en mi interior sobre eso. Y es verdad. El dinero me asustó más de lo que me dolió porque sabía lo que nuestra familia realmente tenía. Y sabía lo que cuesta vender todo para financiar un sueño cuando el sueño no paga el alquiler. Pero mi madre me observó por encima del borde de sus gafas durante el resto de esa comida. No enojada, sino evaluando, como una mujer haciendo inventario. Decidiendo qué artículos habían dejado de ganar su lugar en el estante. 2 días después, me llamó a su estudio. El estudio de mi madre era realmente la oficina trasera de la tienda trasladada a la casa. Un escritorio, una pared de archivos y un sello de notario que había llevado durante 20 años. Descansando en su base como una pequeña corona. No me pidió que me sentara. Me dijo que la casa se estaba reestructurando. Madison necesitaría el espacio. La tranquilidad y la atención completa de la familia mientras construía la Casa Magnolia. Luego dijo la parte que todavía puedo escuchar a las 2 de la mañana. Tienes 29 años, Mera. No tienes esposo, ni plan. Ni chispa.
cada dólar que tenemos va a donde las cosas crecen. Le dije que había estado llevando los libros de la tienda sin un cheque de pago durante 7 años. Me miró genuinamente perpleja, como si hubiera sacado a colación el clima. Esa fue tu habitación y comida, dijo. Esta familia invierte. No hace caridad. Le pregunté a dónde se suponía que debía ir. Ella enderezó una pila de papeles, los golpeó 2 veces en el escritorio y me dio mi respuesta. Esa es la primera pregunta interesante que has hecho en años. Tienes 2 semanas. Solo estás desperdiciando espacio aquí. Luego, más suave, casi amable, lo cual lo hizo peor, no riegas las rocas, Mera. Me quedé allí y sentí que la oración entraba limpia, de la forma en que lo hacen las cosas afiladas. No sangras de inmediato. Asentí porque soy el tipo de persona que asiente. Y salí pasando la pared de archivos con mi nombre en sus carpetas, mis formularios W2. La copia de mi licencia, toda mi vida de papel en sus archivadores. Aquí está lo que todavía no entendía estando en ese pasillo. Pensé que me estaba sacando de la familia. No lo estaba haciendo. Me estaba anotando. Y hay una diferencia entre las dos cosas que me costaría casi todo 5 años después en un sobre del banco con mi nombre en él. El cheque me molestó por una razón más simple que el orgullo. Matemáticas. Mis padres eran dueños de una ferretería en Arlo, Georgia. Las ferreterías no tienen $1 millón por ahí. Esa noche, bajé por agua y la luz del estudio todavía estaba encendida. Puerta abierta, papeles esparcidos sobre el escritorio. No estaba husmeando. Fui criada para leer lo que está frente a mí. Ese era literalmente mi trabajo. En la parte superior de la pila, una declaración de cierre de una venta de tierras. 62 acres cerca de la Ruta 19. La granja de mi abuela Ruth vendida a un desarrollador de Atlanta por $1.100.000 después de impuestos. Me quedé allí con mi vaso sudando en mi mano. La abuela Ruth había muerto 2 años antes. Rápido, un derrame cerebral en su jardín con sus guantes todavía puestos. Y podía escuchar su voz como si estuviera en la habitación porque nos lo había dicho. A las 2, a mí y a Madison, el verano que cumplí 25 años, paradas en las hileras de frijoles. Cuando me haya ido, esta tierra se divide en 2. ¿Me escuchan? 2 nietas, 2 mitades. Ella nunca cambió el testamento a tiempo. Todo fue para mi madre, legal y ordenado. Y a la ley no le importa lo que se dijo en una hilera de frijoles. Así que ahí estaba en fuente de tamaño 10. El $1 millón no era un regalo que mis padres le estaban dando a Madison. Era una cosa que estaba siendo tomada. La mitad de eso. La mitad que se suponía que era una promesa y se entregó en una cena con aplausos. Dejé el vaso y volví arriba y me acosté en mi cama en una habitación a la que le quedaban 2 semanas. Y una pregunta se abrió en mí, fría y específica, el tipo que no se cierra por sí sola. Si tomaron eso tan fácilmente, ¿qué más habían tomado ya? Resulta que puedes meter 29 años en 11 cajas. Libros en 4, ropa en 3 y una caja que era solo papel. Mis certificados, mi expediente del colegio comunitario. Los libros de contabilidad de la tienda que había copiado para mis propios registros porque los viejos hábitos son la base que sostiene el peso. En el fondo del cajón de mi escritorio, encontré una postal de la abuela Ruth. Enviada desde un viaje de la iglesia a Savannah el año antes de morir. Una foto de robles vivos en el frente. En la parte posterior, con su lápiz corto, 2 líneas. Vi una palmera creciendo de un muro de contención hoy. Crece de todos modos. R. Me senté en el suelo de mi habitación que se vaciaba y sostuve esa postal durante mucho tiempo. Madison apareció en mi puerta en mi última noche. Se apoyó en el marco con una copa de vino y me observó pegar cajas con cinta. No lo hagas raro, Mimi dijo. No es personal. Mamá simplemente cree en mí.
Le pregunté si ya había leído las ofertas de los contratistas para su local. Ella puso los ojos en blanco y dijo que sonaba como una contadora. Le dije que era una contadora. Se rió y por un segundo fuimos casi nosotras de nuevo. De 10 y 13 años antes de los concursos de belleza. Luego se alejó por el pasillo hacia su habitación. Que estaba a punto de convertirse en 2 habitaciones, una de ellas la mía. Mi padre pasó por mi puerta 2 veces esa noche. Calcetines pesados sobre pino viejo. Conocía su caminar de la forma en que conoces el clima. Ambas veces disminuyó la velocidad. Ambas veces siguió adelante. Quiero decirte que entró y dijo algo que dice un padre. No lo hizo. En su lugar, dejó un billete de $100 doblado bajo mi limpiaparabrisas. Sin nota. Guardé la postal en mi guantera durante 5 años. Todavía me sé ambas líneas de memoria. En mi último día en la ferretería de la familia Stone, entrené a mi propio reemplazo. Un servicio de contabilidad de Mackin que costaba más por mes de lo que yo costaba por año. Entregué las contraseñas, caminé por los pasillos por última vez y luego. Porque el papel es la forma en que digo las cosas importantes. Le llevé a mi madre una sola página escrita a máquina. Una solicitud para ser eliminada como miembro de Stone Family Holding Sociedad de Responsabilidad Limitada. Debería saber sobre esa compañía. Cuando tenía 22 años. Mis padres formaron una pequeña entidad de retención para la tienda y el edificio por fines fiscales, dijo mi madre, y pusieron mi nombre en ella como miembro del 20%. Firmé donde la pestaña decía firme. Nunca recibí una distribución. Nunca tuve un voto que contara y en su mayoría olvidé que existía. De la forma en que olvidas una llave de repuesto que le diste a alguien en tiempos mejores. Pero irme de la ciudad encendió un interruptor en mí. Quería mi nombre de vuelta. Todo. Mi madre tomó mi página escrita a máquina. La colocó debajo de su grapadora sin leerla y le sonrió a un cliente sobre mi hombro. El papeleo más tarde, Mera. Estamos ocupados construyendo algo, si no te has dado cuenta. Le dije que me había dado cuenta. Ella ya se estaba alejando. Me paré en el mostrador en el que había trabajado desde la escuela secundaria y le cobré a mi último cliente, el señor Puig. 3 pies de cadena y un candado. Y recuerdo haber pensado que el cajón de la caja registradora sonaba diferente cuando sabes que nunca volverás a abrirlo. Más ligero, más barato. En mi camino hacia la salida, mi madre gritó al otro lado de la tienda, brillante como una campana. Para que todo el pueblo escuchara. Conduce con cuidado, cariño. La actuación de una familia amorosa siempre para cualquier audiencia. La grapadora todavía tenía mi página debajo cuando la puerta se cerró. Recuerda esa página. Importa más que cualquier otra cosa en esta historia. La primera noche de mi nueva vida, me senté en una cama de motel afuera e hice lo que hago. Hice un libro de contabilidad. Activos, $2.300 en cuenta corriente. Un Honda con 140.000 millas en él. 11 cajas. Una postal. Pasivos, ninguno, lo cual es un tipo extraño de riqueza. Habilidades, teneduría de libros, nómina. Impuestos trimestrales y la capacidad de ser invisible en una habitación. Lo cual estaba a punto de aprender que tenía valor de mercado. Lo escribí todo en papelería del motel con un bolígrafo que fallaba. Y en la parte superior de la página, escribí. Página 1. No dejes que nadie te diga que tocar fondo es dramático. Es principalmente administrativo. A la mañana siguiente. Extendí un mapa sobre el capó del Honda y pensé a dónde va una mujer con cabeza para los números y sin referencias. Las ciudades quieren títulos. Los pueblos pequeños quieren historia. Pero la costa quiere manos. Temporadas de pesca, temporadas turísticas, barcos de alquiler, cabañas de alquiler. Cada uno de ellos un pequeño negocio ahogándose en recibos administrado por personas demasiado
ocupadas trabajando para hacer papeleo. 3 horas al sur en la línea de Florida del Golfo, hay un pueblo llamado Cedar Point. Había estado allí una vez a los 19 años en las únicas vacaciones que mi familia tomó y que no fueron un concurso de belleza. Recordaba el olor a diésel y sal y lisa frita y una marina llena de hombres gritando sobre facturas. Puse mi dedo en él. Mi abuela cultivó tomates en tierra que el mapa del condado llamaba no edificable. Crece de todos modos. Hice el pago de salida a las 6:00 de la mañana, compré gasolina y un plátano. Y conduje hacia el sur con la mayor parte de lo que poseía deslizándose detrás de mí en cada semáforo. Sonaba como si toda mi vida se estuviera reorganizando. Decidí tomar eso como una buena señal. Antes de poder abrir una nueva cuenta corriente en Cedar Point, tenía que cerrar mi antiguo rastro de papel, y ahí fue cuando el suelo cedió un poco. Llamé al banco en Arlo sobre un certificado de depósito que mi abuela había iniciado para mí cuando nací. Mi fondo universitario. El que me habían dicho que no estaba rindiendo cuando pregunté por él a los 19 años. El año que cambié los folletos de la universidad por el colegio comunitario por la noche. La cajera era joven y servicial y no tenía idea de lo que me estaba entregando. El certificado había sido cobrado, dijo. $18,000 retirados en su totalidad hace una década cuando yo tenía 19 años. Firma autorizada en el archivo. Carol Stone, custodia. Me quedé en el estacionamiento de una gasolinera con el teléfono contra la oreja y le pedí que leyera la fecha de nuevo. ¿Lo hizo? Coincidía con la primavera en que Madison cumplió 22. La primavera del primer negocio de Madison. Una boutique en línea que vivió 11 meses y murió debiendo dinero. La primavera en que mi madre me sentó y me explicó con gran paciencia que la deuda universitaria me comería viva. ¿Y no era afortunado que yo fuera buena con los números sin el pedazo de papel? Yo había preguntado por esa cuenta en ese entonces. Quiero que sepas que pregunté. Me dijeron que había habido un error de contabilidad y luego me dijeron que estaba siendo irrespetuosa y en mi familia la segunda cosa termina la conversación. Una década. Esto no comenzó con un cheque en una mesa hace 2 semanas. Comenzó cuando yo era una adolescente y tenía una firma en él y la firma era de mi madre. Le agradecí a la cajera porque soy cortés incluso cuando el suelo se mueve. Y colgué y escribí una línea en mi nuevo libro de contabilidad. Encontrar todo con mi nombre en ello. Aquí está lo que hice esa semana, y voy a ser específica porque importa más adelante. Congelé mi crédito con las 3 agencias. Cerré cada cuenta con solo mi nombre en ella y abrí unas nuevas en Cedar Point. Encontré una vieja cuenta corriente conjunta de mis años universitarios con el nombre de mi madre. Todavía en ella. El banco me dijo que cerrarla requería ambas firmas. Le envié por correo el formulario con un sobre de retorno sellado. Nunca volvió. Bien. La vacié a $4 y seguí adelante porque proteges lo que puedes alcanzar y documentas lo que no puedes. Luego me senté en la biblioteca de Cedar Point y escribí a máquina una carta formal a Stone Family Holdings Sociedad de Responsabilidad Limitada solicitando la eliminación como miembro y la envié por correo certificado. Acuse de recibo solicitado. 9 días después, la tarjeta de recibo verde regresó. Firmada por mi madre con su letra ordenada de notario. La puse en una carpeta. Sé cómo suena esto. ¿Quién le envía cartas certificadas a su propia madre? Una mujer que creció viendo a esa madre guardar cada recibo de cada proveedor que alguna vez la cruzó. ¿Esa es quién? Carol Stone me enseñó una cosa verdadera sin querer. El papel es el único testigo que no cambia su historia en la cena dominical. Pero cuando pasé por una sucursal bancaria de Arlo en mi único viaje de regreso por el resto de mis cajas, la cajera entrecerró los ojos hacia su pantalla y dijo algo que picó durante años. Señora, todavía está registrada como miembro de Stone Family Holdings. Todavía registrada. Mi carta había sido recibida, firmada y archivada.
El mismo lugar que la página debajo de la grabadora. Una sociedad de responsabilidad limitada, resulta, no es como una familia. No te pueden echar de una solo porque alguien deja de amarte. Tienes que ser liberado. Y ellos nunca me liberaron. A Cedar Point no le importa tu apellido. Lo cual es la cosa más amable que un pueblo ha hecho por mí. Conseguí un trabajo limpiando oficinas por la noche, un dentista, un agente de bienes raíces. Un hombre de seguros. De 6 de la tarde a medianoche, pagado en cheques que nunca rebotaron. Durante el día contestaba teléfonos para un capitán de alquiler con un sistema de archivo que él describía como el camión. Comí mucho arroz. Aprendí que el olor del café de otras personas a las 11 de la noche es su propio tipo de soledad. Y que puedes estar demasiado cansada para estar triste, lo cual no es una cura. Pero funciona como una. En el tablero comunitario en la lavandería, entre un gato perdido y un motor de barco, había un volante. Curso de certificación de kickbox, 12 semanas, martes y jueves por la noche. Oficina de extensión del condado, $400. Yo tenía $460 ese mes. Me paré frente a ese volante con mi ropa dando vueltas detrás de mí e hice los cálculos 3 veces. Como si fueran a cambiar. La voz de mi madre hizo su comentario habitual en mi cráneo. Sin plan, sin chispa. Las rocas no se riegan. Tomé la pestaña con el número de teléfono de todos modos. En realidad, tomé todo el volante. Si iba a apostar mi último dólar en alguien, bien podría ser la única persona que nunca me había dejado caer. A veces el coraje es ruidoso. El mío fue un cheque personal por $400 escrito en una lavadora con una mano que solo temblaba un poco. La instructora echó un vistazo a mis libros de contabilidad de muestra la primera noche y preguntó ¿dónde había estudiado? En la oficina trasera de mi madre, le dije. Ella se rió. Pensó que era una broma. Fue la educación más cara en esta historia, y ni siquiera había recibido la factura todavía. 14 meses después de que me fui. Mi tía Lorraine me envió un enlace con una fila de signos de exclamación. Noticias locales, Arlo. Familia del área inicia la construcción de un lugar para bodas de $1 millón. Allí estaba Madison con un casco blanco que nunca había conocido la tierra. Pala de oro en sus manos. Allí estaba mi padre en el borde del marco, mirando el suelo en el que acababa de apostar. Y allí estaba mi madre, en el frente y en el centro, citada como una escritura. Somos una familia que invierte en ganadores, dijo Carol Stone. El reportero preguntó si era cierto que una familia ferretera local había comprometido todo su legado al proyecto. Mi madre sonrió con esa sonrisa de corte de cinta. Todo lo que tenemos va a donde las cosas crecen. De pie en mi habitación alquilada con el teléfono brillando en la oscuridad. Sentí la sacudida del viejo reflejo. Llamar, advertir, ejecutar los números de gastos generales una vez más. Ser útil. Ser vista siendo útil. Miré a ese reflejo como a un espécimen de laboratorio. Y luego hice la aritmética más saludable de mi vida. Bloqueé el número de mi madre. Bloqueé el de Madison. Mi padre no tenía teléfono celular, así que quedó eximido por antigüedad en el silencio. A la tía Lorraine la mantuve en silencio. Cada familia necesita un canal no seguro, y el de ella tenía los mejores chismes de todos modos. Luego apagué el teléfono y me paré en la ventana escuchando un barco camaronero inactivo salir del canal en la oscuridad. La paz, cuando finalmente llega, no se siente como la victoria. Se siente como una casa después de que los invitados se van. Tranquila y un poco demasiado grande y enteramente, finalmente tuya. Pasarían 4 años antes de que volviera a escuchar la voz de mi madre. Cuando lo hice, estaba llorando como si tuviera el corazón roto. Y todavía no era una disculpa. Aprobé la certificación en marzo y colgué mi letrero la misma semana. Si puedes llamar letrero a un letrero magnético en un Honda, compañía de libros contables Tidewater.
Mi primer cliente fue Gustmont, que es dueño de la marina al final de la calle Water. 68 años, antebrazos como pilotes de muelle. Un hombre que una vez arregló una bomba de sentina con una cuchara. Su sistema de archivos era una caja de zapatos que decía nueva balanza en el costado e impuestos en marcador sobre eso. La arrojó sobre el mostrador entre nosotros y dijo: el gobierno dice que debo $11.000. Yo digo que están borrachos. Arréglelo. Me tomó 9 días. Debajo de los recibos de diésel y un sándwich del que no deseo hablar. Gus tenía 3 años de créditos fiscales por combustible perdidos. Depreciación no reclamada en 2 elevadores y una multa trimestral que existía solo porque su antiguo preparador había presentado tarde. Cuando el polvo se asentó, no debía nada y recuperó $9.000. Gus miró las declaraciones enmendadas durante mucho tiempo. Luego miró mi factura, que había escrito pequeña porque le tenía miedo. Y dijo la cosa que construyó mi negocio. Este número está mal. Cobras muy poco. Arregla eso o le diré a todos que eres barata en lugar de... Bueno. Me pagó el doble de lo que pedí y se lo dijo a todo el muelle de todos modos. En un mes, tenía la tienda de cebos, la casa de hielo y 2 capitanes de alquiler. Todos hombres de cajas de zapatos, alérgicos al papeleo. Todos de repente contándose entre sí sobre la chica callada que lucha contra el gobierno con una calculadora. Conduje a casa esa primera noche con dinero real en una cuenta que nadie podía firmar excepto yo. Y me senté en el auto en la oscuridad y me reí hasta que me dolieron las costillas. Sin chispa. Claro, mamá. Sin chispa en absoluto. Para el final de ese primer año, tenía 9 clientes y una oficina que técnicamente era un Honda. Hacía la nómina en el asiento del pasajero. Me reunía con los clientes en la cafetería y guardaba cada registro en bolsas impermeables porque había aprendido lo que la costa le hace al papel. Mientras tanto, las noticias de Arlo llegaban de la forma en que siempre lo hacían. A través de mi prima Jenny, la hija de la tía Lorraine, que envía mensajes de texto como un escáner policial. Jenny está casada con Dee, que hace paneles de yeso. Y Dee había licitado en la construcción de la casa Magnolia. Eso le dio a Jenny una línea de visión del sueño de mi hermana a la que ninguna extensión de revista sobreviviría. Maddie despidió al segundo contratista. Un texto dijo que él no entendía la visión. Luego, la visión es mármol italiano en un granero en Arlo. Luego trajeron en avión a un diseñador de iluminación de Nashville para el gallinero. Es una suite nupcial ahora, pero Mera era el gallinero. Leí esos mensajes de texto haciendo fila en la pescadería y sentí 2 cosas a la vez. Y seré honesta sobre ambas. La primera fue el frío temor profesional que sientes al ver a alguien conducir un camión hacia un puente que está roto. Sabía en qué se habían convertido los 62 acres de tierra de mi abuela. Y conocía las tasas de consumo, y las matemáticas tenían un olor. La segunda cosa era más pequeña y más fea y humana, y vivía en algún lugar debajo de mis costillas. Me eligieron esto a mí. Mármol para el gallinero. No respondí a la mayoría de los mensajes de texto de Jenny ese año. Pero ni una sola vez le pedí que dejara de enviarlos. Y puedes decidir por ti mismo lo que eso dice sobre mí. En diciembre, ella envió una foto del nuevo letrero del lugar, letras doradas en una pizarra blanca. Y debajo de él, adivina cuál es el pago del préstamo. No adiviné. Algunos números no los quieres en tu cabeza. El año 2, alquilé mi primera oficina real. Una habitación sobre cebo y aparejos de auto con una unidad de ventana que escupía y una vista de la flota camaronera. La mejor peor oficina de Florida. El día que me mudé, mi correo fue reenviado desde el antiguo alquiler. Y en la pila, entre un catálogo de pesca y una factura de luz, había un sobre que hizo que mis manos se quedaran quietas. Un anexo K1. Stone Family Holding Sociedad de Responsabilidad Limitada año fiscal que acaba de terminar. Miembro Mera Stone, 20%.
0 distribuciones, por supuesto. Nunca vi un centavo de nada, pero ahí estaba mi nombre. Todavía cabalgando en sus declaraciones de impuestos como un pasajero que habían olvidado en él. Asiento trasero. Excepto que no olvidas a un pasajero durante 2 años. Lo conservas porque es útil. Me senté en mi nuevo escritorio y escribí mi segunda carta certificada, más fría que la primera. Con frases que había recogido de un manual legal en la biblioteca. Demanda formal, retiro de membresía. Por favor confirme por escrito dentro de los 30 días. Se la envié por correo a mi madre como agente registrada y 11 días después todo el sobre regresó con un sello de rechazado. Rechazado, no reclamado, no imposible de entregar. Ella había mirado mi nombre en ese sobre en un mostrador de la oficina de correos frente a un empleado y dijo, no. Quiero que te sientes con la rareza de eso. Esta es una mujer que le dijo a todo el pueblo que yo había abandonado a mi familia. Lloró por eso en la iglesia, según Jene. Y cuando mi nombre real llegó a su puerta real pidiendo que lo dejara ir. Lo empujó hacia atrás a través del mostrador como un cheque sin fondos. No puede ser liberada, te lo dije. Archivé el sobre rechazado junto a la etiqueta de la tarjeta de recibo verde hacia afuera donde pudiera verlo. Mi carpeta se estaba volviendo más gruesa. Odiaba lo preparada que estaba. Esa primavera, conseguí la cuenta que cambió mi categoría de peso. El grupo Harbour, 4 restaurantes bajo una propietaria obstinada llamada Rosa Duque. 12 juegos de libros entre los restaurantes, el camión de comida y el brazo de catering. Todo enredado como líneas de pesca. Su antigua firma en Tallahassee les había estado facturando a ciegas y devolviendo llamadas nunca. Rosa me entrevistó en una mesa trasera con un niño pequeño en la cadera y me preguntó por qué. Debería confiar en alguien que trabajaba sobre una tienda de cebos. Le dije. Porque contesto mi teléfono y porque encontraré el dinero que a tu último chico le dio demasiada pereza buscar. Lo encontré en 6 semanas. Un contrato de arrendamiento de equipo mal clasificado y 2 años de errores de crédito de propinas. Que valían más que mi tarifa para todo el año. Rosa no dijo gracias. Hizo algo mejor. Llamó a 3 amigos. Aquí está la lección que Gus me había inculcado para entonces. La que le paso a cada mujer que comienza de nuevo a los más de 30 años con una habilidad en sus manos, cobra como si planearas estar aquí en 10 años. El primer número que le coticé a Rosa hizo que mi propia garganta se apretara. Ella no parpadeó. Nadie parpadea nunca. La única persona que alguna vez pensó que yo no valía nada me tuvo gratis durante 7 años. Y he dejado de encontrar eso como una coincidencia. Para junio, tenía una lista de espera e hice algo radical para un Stone. Rechacé trabajo cortésmente con referencias como un negocio que respeta sus propias horas. La noche que rechacé a mi primer cliente, Jene me envió un mensaje de texto de nuevo. Una captura de pantalla esta vez de la página pública de las casas Magnolia. Luces de cadena al atardecer. Madison radiante en lino blanco. Brazos abiertos bajo las vigas. Leyenda, completamente reservados para la temporada. El comentario de una sola línea de Jene debajo sigue siendo el mejor análisis financiero que he leído. Reservado no es pagado. El artículo brillante salió ese verano. Una revista de estilo de vida regional. 6 páginas. El milagro Magnolia. Como una familia de Georgia lo apostó todo a un sueño. Lo leí de pie en mi apartado postal. Las fotos eran genuinamente hermosas. Sea lo que sea mi hermana, puede decorar una habitación. Estaba el porche envolvente. Estaba la barra de roble recuperado. Estaba mi madre con un sombrero de paja riendo en un enfoque suave subtitulada como matriarca y creyente principal. El artículo decía que las reservas eran fuertes y que la familia ya estaba soñando más grande. Lo que el artículo no tenía era un solo número. Y yo leo periodismo financiero de la misma manera que otras personas leen los horóscopos.
Noto lo que falta. 2 días después, Jenny proporcionó los números que faltaban en su propio formato. Una foto de Dee en la mesa de su cocina sosteniendo una factura inexpresivo como una foto policial. Paneles de yeso, segundo edificio. 90 días de atraso. Ha llamado 4 veces. Lo pusieron en un plan de pago, mera. Un plan de pago por 11.000. Luego el remate. Además, la gala de otoño se pospuso por el clima. No ha llovido en 3 semanas. Guardé mi teléfono y miré los barcos e hice las matemáticas silenciosas que nadie pidió por qué. Aparentemente esa es la forma de mi alma. Fuertes reservas, subcontratistas impagos. Una recaudación de fondos pospuesta para un negocio que abrió con $1 millón en el tanque. Y que no debería necesitar financiarse en absoluto. Bajo todas esas luces de cadena, algo ya se estaba comiendo a sí mismo. Me gustaría decirte que sentí pena. Principalmente lo que sentí fue el vértigo específico de ver tu infancia repetida a escala. Las apariencias pagadas en su totalidad, la ayuda puesta en un plan de pago. Mi familia siempre había funcionado de esa manera. La única diferencia ahora era el tamaño de la factura y en el porche de quien aterrizaría. Eventualmente. En octubre, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto grupal. Yo y lo que parecía ser cada contacto que mi madre había recopilado alguna vez. 200 números de ancho. No había sabido de ella en 3 años, pero ahí estaba en la lista de difusión. Justo entre la farmacia y el pastor. Estás invitado a una noche bajo la magnolia. Una gala de recaudación de fondos celebrando nuestro primer año increíble. $500 por plato. Mesas de 8 disponibles. Descuento familiar disponible. Lo leí 4 veces. La audacia tenía capas como un pastel de bodas. Ella había bloqueado mi carta certificada con sus propias manos. Le dijo al pueblo que yo era una ingrata y me mantuvo en la lista de marketing porque un contacto es un activo, y Carol Stone nunca ha borrado un activo. Y el descuento familiar para mí era presumiblemente $500 menos la tarifa actual por desperdiciar espacio. Escribí y borré una docena de respuestas, cada una un pequeño tribunal. Luego envié la que no tomaba prisioneros precisamente porque no tenía sangre en ella. No. Solo ese no. Sin signos de puntuación dramáticos por parte de la persona que solía escribir 3 párrafos de disculpas por faltar a la cena dominical. Jenny me llamó en menos de 1 hora, cacareando. Había recibido la misma invitación. Luego su voz bajó a su registro serio, el escáner cambiando de canal. ¿Sabes para qué es realmente la gala? ¿Verdad? Dee lo escuchó del proveedor de catering que lo escuchó del banco. Le dije que las recaudaciones de fondos son lo que los negocios realizan cuando la palabra préstamo ha dejado de funcionar. Jenny se quedó callada un segundo. Es peor que eso. Dijo que ya hay un segundo préstamo, uno grande. Y Mera, el proveedor de catering dijo. Tu mamá tuvo que prometerle al banco todo tipo de cosas para conseguirlo. Todavía no lo sabía, pero una de las cosas que prometió fui yo. Antes de decirte lo que mi madre realmente le prometió a ese banco. Si tu familia alguna vez te hizo pagar por un asiento en su propia mesa. Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Y tómate un segundo para suscribirte porque el sobre que aparece más adelante en esta historia cambió el precio de todo lo que había construido. Vas a querer estar aquí cuando se abra. El huracán Odette llegó a la costa ese septiembre, 40 millas al este de nosotros. Lo que en el Golfo cuenta como un cuasi accidente y aún así pone 4 pulgadas de agua de la bahía en tu oficina. Recibí la advertencia al mediodía y hice el único triaje que importaba. Los registros de los clientes primero. Arrastré bolsas por las escaleras de la tienda de cebos durante 3 horas. Cargué mi camioneta hasta el techo. Ya me había actualizado del Honda para entonces, con las ganancias, gracias. Y conduje todo a una unidad de almacenamiento en un terreno alto mientras el cielo se volvía del
color de un moretón. Mis propios muebles los dejé nadar. Los escritorios son reemplazables. Los 4 años de registros de combustible de un camaronero no lo son. Después, Cedar Point hizo lo que hacen los pequeños pueblos costeros. Motosierras al amanecer, guisos al mediodía, y encontré mi propia manera de aparecer. Las solicitudes de ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y los reclamos de seguros son papeleo, y el papeleo es mi país. Instalé una mesa plegable afuera de la iglesia bautista con un letrero escrito a mano. Ayuda gratuita con los formularios de tormentas. Y durante 2 semanas. Completé reclamos para camaroneros y dueños de moteles y un techador de un solo brazo llamado Cecil. Que me abrazó tan fuerte que me crujió la espalda. No lo planeé como marketing. Necesito que creas eso porque lo que sucedió después me avergonzó durante 1 año. Cuando bajó el agua, 15 nuevos clientes subieron por mis escaleras. Algunos todavía oliendo a lavandina. Cada uno de ellos diciendo una versión de la misma frase. Apareciste cuando era gratis. Así que confío en ti ahora que cuesta. Mi madre me enseñó que el amor es una inversión que espera un retorno. Cedar Point me enseñó las matemáticas opuestas. Das primero con las manos abiertas, y de alguna manera los libros se equilibran de todos modos. Además, y esto importaba más de lo que sabía. La tormenta había derribado a medias una casa en particular en la línea de dunas. La casa Kessler estaba sentada al final del carril Wynn. En la duna principal con sus hombros cuadrados hacia el golfo. 2 pisos de tejas de cedro gris, construida en 1961 por el capitán de un barco. Quien aparentemente la enmarcó como si estuviera enmarcando cascos de barcos. Había pasado por su lado todas las noches durante 2 años. Era la casa a la que le asentía. Odette le quitó la terraza del techo, le voló las ventanas que daban al mar y ahogó su cableado. Y los herederos de fuera del estado que habían estado dejando que se pudriera finalmente se rindieron por completo. Se incluyó en la lista de subastas del condado ese invierno tal cual está. Efectivo, sin contingencias. Encontré el listado un martes por la noche y me senté con mi computadora portátil brillando en la oscuridad como un fuego. Esto es lo que tenía, $73,000 ahorrados dólar por dólar. 3 años de cenas de arroz y vacaciones rechazadas. Esto es lo que verían los remodeladores que compran para vender. Un lote para demoler con vista al golfo. Esto es lo que yo vi, estructura sólida. Un levantamiento topográfico que decía que la duna se mantuvo. Y matemáticas a la medianoche en el reverso de un recibo de depósito, límite de subasta, recableado. Techo, ventanas, 18 meses de sudor repartidos en fines de semana que técnicamente no tenía. Llamé a Gus a las 7 de la mañana porque él conocería los huesos de la casa. Él la caminó conmigo ese fin de semana, pateó un pilote como si estuviera comprando una mula. Abrió a la fuerza un espacio de acceso y se quedó callado durante mucho tiempo debajo de las vigas del piso. Construida por un capitán, dijo finalmente. Ya no hacen madera como esta, y la tormenta lo sabía. Compra la casa, Mera. Le dije que el movimiento inteligente era probablemente un dúplex en la ciudad. Gus me miró de la forma en que mira un número equivocado. Has estado asintiendo a esta casa durante 2 años. Te he visto. Ve a buscar tu tierra. La subasta fue el tercer jueves de enero. La subasta ocurrió en los escalones del Palacio de Justicia. Lo cual suena romántico y en realidad es simplemente frío. 11 de nosotros, con el aliento humeante. Un empleado con un portapapeles leyendo descripciones legales como si fueran escrituras. Cuando surgió la parcela de Kessler, todo se quedó en silencio. Y luego fuimos yo y otro postor, un remodelador en un chaleco de golf que pujaba con la barbilla. 48, 52, 55. Me hizo un gesto de 59 con la barbilla con la confianza aburrida del dinero de otras personas. Y escuché que mi propia voz salía plana y definitiva. Una voz de caja registradora, una voz que ha contado lo que tiene y sabe el número fríamente.
615. Revisó su teléfono. Cualquier hoja de cálculo de márgenes que viviera allí adentro dijo que no. ¿El mazo? Un mazo literal, Cedar Point no se actualiza, cayó. Y una casa rota en una duna pertenecía a una mujer que había llegado a este pueblo 3 años antes. Con 11 cajas y un bolígrafo que fallaba. Me temblaban tanto las manos al firmar el papeleo que el empleado amablemente fingió no darse cuenta. Esa tarde. Conduje al carril Wing con la vieja llave de latón que la sucesión había enviado por correo al condado. No giró. 60 años de sal en la cerradura, y la llave simplemente dio vueltas a mi esperanza y me la devolvió. Así que hice lo que haces. Arrastré una caja de madera debajo de la ventana este. Solté la madera contrachapada y entré por la ventana de mi propia casa. Y esa seguía siendo la puerta más fácil que mi familia me había dado. Me senté allí mismo en el suelo arenoso con olor a sal y madera vieja y pájaros. Con la puesta de sol entrando a través de los marcos vacíos de las ventanas en rayas. Y sostuve esa inútil llave de latón hasta que se calentó en mi puño. Recuerda esta casa. Recuerda esta llave. Porque todo lo que mi familia hace por el resto de esta historia. Lo hacen debido a en lo que se convirtió esta casa y lo que demostró. La renovación se ejecutó con fines de semana y terquedad. Aprendí a reforzar vigas por un vídeo y un enmarcador jubilado llamado Hallis que cobraba en sándwiches de pescado. El recableado lo pagué adecuadamente. El agua y el fuego son donde el orgullo va a morir. Mes a mes, la casa volvió. Techo, ventanas, un porche en el que podías confiar. Y mientras lo hacía, la firma creció más allá de lo que una mujer en una oficina sobre una tienda de cebos podía sostener. Así que contraté a Danny Mars, 19 años, del colegio comunitario. Una chica que le hablaba a las hojas de cálculo más fácilmente que a las personas y se encogía. Cuando la elogiaban, lo que me decía mucho sobre su casa antes de que dijera una palabra sobre ella. La primera semana. Encontró un pago de proveedor duplicado de hace 3 clientes que yo había pasado por alto. La elogié en detalles específicos. Vi el encogimiento y seguí haciéndolo de todos modos de manera programada, como terapia física. Rompes el ciclo en pequeñas repeticiones, o no lo rompes en absoluto. Mientras tanto, comprar una casa en la subasta del condado resulta venir con tarea. Título limpio. La oficina de mi abogado de cierre realizó las búsquedas estándar sobre mí como compradora. Gravámenes, juicios, entidades, la aburrida proctología del papeleo estadounidense. Firmé la autorización sin pensarlo 2 veces. Tenía un congelamiento limpio en mi crédito, cuentas limpias. 5 años de puntos conectados y documentados. Yo era en papel la mujer más aburrida de Florida y orgullosa de ello. La empleada de títulos dijo que el informe tomaría 2 semanas. Tomó 9 días y luego me llamó a la oficina a las 4:00 de la tarde de un jueves y su voz tenía ese sonido de intentar sonar casual que la gente del papeleo tiene exactamente cuando las cosas no son casuales. Señora Stone, dijo. Una pregunta rápida sobre los resultados de su búsqueda. ¿Es consciente de que es un miembro activo de una sociedad de responsabilidad limitada en Georgia? Le dije que sí, desafortunadamente. Y comencé mi discurso habitual sobre la empresa familiar que no me liberaba. Y ella interrumpió cortésmente con la frase que reorganizó mi año. La membresía no es la bandera. Señor. La actividad lo es. Stone Family Holdings tiene declaraciones de financiamiento del código comercial uniforme presentadas en su contra, unas recientes. Para aquellos de ustedes que nunca han tenido el placer. Una presentación del código comercial uniforme es lo que un prestamista registra cuando un negocio promete una garantía. Es la huella digital pública del préstamo. Mi nombre era el 20% de las extremidades de una compañía que estaba prometiendo activa y actualmente su cuerpo a un banco. Y yo no había firmado, visto ni olido nada de eso.
La empleada me leyó las fechas de presentación. La más temprana fue alrededor de la época de la ceremonia de la pala dorada. La más reciente era fresca, de meses de antigüedad. Cualquiera que fuera el costo de la casa Magnolia, Stone Family Holdings estaba ayudando a pagarlo. Y Stone Family Holdings todavía llevaba mi nombre. Me puse muy tranquila, lo que las personas que me conocen han aprendido es mi alarma más fuerte. Le agradecí. Colgué y me paré en la ventana de mi oficina viendo a un pelícano no lograr aterrizar en un pilote. Y pensé en mi madre en el mostrador de la oficina de correos empujando mi nombre de vuelta como un cheque sin fondos. 2 veces había pedido ser liberada, 2 veces fui ignorada. Había asumido que era rencor o pereza o la alergia general de los Stone a admitir cualquier cosa. De pie en esa ventana, finalmente ejecuté la ecuación más fría. No mantienes un nombre en una compañía por rencor. El rencor es gratis, y mi madre nunca tuvo un activo gratis en su vida. Mantienes un nombre en una compañía porque el nombre vale algo para alguien. Simplemente no podía ver para quién todavía. Cerré la compra de mi casa rota y hermosa 8 días después. Y contraté a una abogada antes de contratar a un plomero. Patricia Vance ejerce desde una casa convertida en la ciudad con un camino de entrada de conchas y una asistente legal llamada Venice que dirige el lugar como un destructor. Patricia tiene 61 años. Lee acuerdos operativos por placer y factura como si se disculpara raramente. Le traje mi carpeta, el recibo de correo certificado verde firmado por mi madre. El sobresellado como rechazado, los anexos K1. Las notas de la compañía de títulos sobre las presentaciones del Código Comercial Uniforme. Leyó durante 20 minutos sin hablar mientras yo estudiaba sus diplomas y su pez rojo disecado. Luego levantó la vista. El acuerdo operativo es el problema. El retiro de la membresía requiere la aprobación del 51% del interés de la membresía. Tus padres tienen el 80%, tú tienes el 20% y un buzón de correo. Pregunté cuáles eran mis opciones. Hoy enviamos una tercera demanda en mi membrete con un lenguaje legal que hace que sea costoso. Ignorarlo. Les damos aviso por escrito de que renuncias a cualquier participación. Cualquier deuda, cualquier obligación, y luego, mera. Esperamos a que cometan un error. Porque la gente que ignora 2 cartas comete errores. Deslizó una libreta legal y me hizo escribir toda la historia. Cada fecha, cada solicitud, cada rechazo. Cuando terminé, la leyó y golpeó la página con un dedo. Guardaste el recibo de la oficina de correos de hace años. ¿Por qué? Le dije la verdad. No sé cómo no guardar las cosas. Toda mi vida. Mantener registros perfectos fue como demostré que existía para las personas que estaban decididas a no verme. Patricia me miró por encima de sus gafas con algo que todavía no podía nombrar. El papel no miente, la gente sí, dijo. Guarda cada recibo. Un día. El papel llega a hablar. Y es el único testigo al que tu familia no puede encantar. Su tercera carta salió certificada un viernes. La tarjeta de firma regresó. La misma letra ordenada. Y luego, durante meses, nada. La llamada llegó a la 1:00 de la madrugada de un número que no conocía. Y respondí porque los contadores costeros contestan los teléfonos en la temporada de tormentas. Era Madison. 4 años de silencio, y abrió con, ¿te desperté? Ni siquiera me importa, honestamente. Estaba borracha de esa manera cuidadosa en la que cada palabra se coloca como si fuera una copa de cristal. Detrás de ella, podía escuchar un televisor y las campanas de viento de mis padres. Así que estaba en casa en el porche donde desgranábamos guisantes cuando éramos niñas. Habló durante 11 minutos y yo principalmente escuché porque aprendes más de un monólogo que de una entrevista. Dijo que dirigir un negocio era como ahogarse frente a una audiencia que pagó para mirar. Dijo que todos los que habían aplaudido en esa cena ahora la llamaban con preguntas en sus voces. Luego encontró el viejo cuchillo.
¿Sabes cuál es tu problema? ¿Mimi? Nadie nunca esperó ni una sola cosa de ti. Tienes que ser nada. Qué suerte la tuya. Observé el ventilador de techo girar y entendí, tal vez por primera vez, que el cheque en esa mesa también había sido una sentencia para ella. Solo un tipo diferente, el tipo con una audiencia. Y luego su voz se volvió pequeña y plana. Y dijo la cosa que yo había sabido que estaba ahí abajo toda mi vida. Se suponía que debía ser yo. Siempre se suponía que debía ser yo. Le pregunté suavemente qué era exactamente lo que se suponía que debía ser ella y la pregunta pareció ponerla sobre a medio grado porque se calló. Cuando volvió a hablar, la pequeñez se había ido. Y algo ensayado la había reemplazado. Mamá dice, cuando todo se arregle, nos debes. Ella dice, de cualquier manera, debes. Y luego se detuvo, no se apagó. Se detuvo como si una mano se hubiera cerrado sobre el teléfono. La línea se cortó. Me quedé despierta hasta que empezaron las gaviotas. ¿De verles qué? La casa Magnolia no duró 3 años. Murió en la primavera como mueren las empresas. Lentamente, luego todo en una mañana. Jenny envió la foto antes de las 8. Las puertas encadenadas y atadas con bridas a la herrería de hierro. Madison había hecho volar a un hombre desde Savannah para diseñarla. Un aviso del condado, del tipo con letra negrita, impuestos morosos, venta de impuestos pendiente. Detrás, todavía se podía ver el porche blanco. Las luces de cadena colgando como si la fiesta hubiera envejecido 40 años de la noche a la mañana. El 29% de los negocios mueren por quedarse sin efectivo. Y había visto a este sangrar durante 2 años desde 200 millas de distancia. Tener razón sobre las matemáticas no se sintió como nada en absoluto. Esa es una cosa que no te dicen sobre ser el contador de la familia. Madison se mudó de nuevo a la casa de mis padres esa misma semana, a mi antigua habitación. Informó Jenny, porque la suya se había convertido en almacenamiento de la marca. Cajas de velas de la marca Magnolia sin vender donde solía estar mi cama. Pero aquí está la parte que necesito que entiendas porque es la bisagra sobre la que gira el resto de esta historia. En Arlo, la historia del colapso se escribió ese mismo mes. Y yo no estaba allí para revisar el libro de contabilidad. La historia fue así. La pobre Madison soñó tan grande y las tormentas y la economía. Y mientras tanto, su hermana, sentada sobre su dinero en Florida, no levantaba ni un dedo por la familia. Jenny lo escuchó en un baby shower. La tía Lorraine lo escuchó después de la iglesia, para su crédito, discutió. Mi madre nunca lo dijo en primera persona. Simplemente inclinaba la cabeza y dejaba que el pueblo completara el resto. Ella siempre ha sido fluida en la implicación. En un mes, un cliente mío con familiares en Arlo cerró su cuenta. Sin dar ninguna razón. Y ese lunes, un sobre del banco encontró su camino hacia mi nombre. Estaba esperando en el correo de la oficina entre un catálogo de suministros y una tarjeta de agradecimiento de Cecil el techador. Banco First Harvest, Arlo, Georgia, certificado. Lo cual noté con una pequeña risa privada y amarga. Habían aprendido mi idioma. Adentro una página y el encabezado más frío en inglés estadounidense. Aviso a la garante Restone Family Holding Sociedad de Responsabilidad Limitada Nota Comercial. Capital original $380.000. Estado 90 días de morosidad y luego mi propio nombre dicho en el saludo como un anzuelo en un labio. Estimada señora Stone, como garante de la obligación antes mencionada. Por la presente se le notifica. Lo leí de pie. Luego lo leí sentada. Luego lo puse plano en el escritorio y puse mis manos planas a su lado porque querían temblar y no permito eso durante el horario comercial. $380.000 más que mi casa y el mejor año de la firma apilados juntos. Pagaderos aparentemente por mí por un préstamo que nunca había visto para una compañía a la que le había rogado por escrito 3 veces.
con recibos certificados archivados, para que liberaran mi nombre. Danny me encontró así 20 minutos después y me preguntó si estaba bien. Con la voz de una chica que sabe cómo suena una cocina antes de que algo se rompa. Le dije que sacara el número de Patricia porque debajo del rugido en mis oídos. La parte profesional de mi cerebro, la parte que construyó mi madre, que Dios nos ayude a ambas. Ya había aislado la palabra de carga, garante. Los miembros de una sociedad de responsabilidad limitada no son automáticamente responsables de sus deudas. Ese es todo el punto. Una garantía es diferente. Una garantía es personal. Una garantía requiere una firma. Mi firma, lo que significaba que en algún lugar en un cajón de archivos en el banco First Harvest, 200 millas al norte, había un pedazo de papel con mi nombre firmado en él. Y yo nunca había firmado nada. Patricia leyó el aviso 2 veces y obtuvo esa quietud que obtienen los buenos abogados. La quietud de una garza sobre el agua. Exigimos el archivo del préstamo hoy, dijo. La nota, la garantía, las páginas de firmas, todo. Su carta salió esa tarde. First Harvest respondió de la forma en que responden los bancos de pueblos pequeños cuando un nombre. En su papeleo comienza a hacer preguntas lentamente, con gran cortesía y sin documentos. Una semana de procesamiento, otra semana de nuestro consejo legal lo está revisando. Patricia dijo que la demora en sí era información. Los bancos se mueven rápido cuando su archivo está limpio. Y en medio de esa espera en un martes por la noche, mientras estaba parada en mi cocina a medio cablear comiendo galletas sobre el fregadero, mi teléfono sonó con un número de Georgia que no conocía. Y respondí, pensando que era el banco. Era mi madre. Más de 4 años desde que había escuchado su voz, y llegó ya en lágrimas. No las lágrimas de concurso de belleza que Madison aprendió de ella, sino algo más húmedo y más viejo y aterradoramente convincente. Mera, cariño, sé que ha pasado mucho tiempo. Sé que se dijeron cosas. Se dijeron cosas. La voz pasiva de cada cocina sin barrer en Estados Unidos. No mencionó el banco, el préstamo, el aviso con mi nombre en sus dientes. Dijo que mi padre no se estaba haciendo más joven. Dijo que Madison estaba pasando por muchas cosas. Y luego puso la miel justo donde estaba la herida. De la forma en que solo la persona que te cortó sabe cómo hacerlo. Escuchamos de ti allá abajo. Ya sabes, tu pequeña firma. Tu casa en el agua. Estamos tan orgullosos de lo que has construido. ¿Cariño? Ven a cenar el domingo. Solo la familia. Orgullosos. 34 años. Y ahí estaba finalmente. Justo a tiempo. Exactamente cuando mi firma se volvió más valiosa que mi ausencia. Le dije que lo pensaría. Y que Dios perdone a la chica de 29 años que todavía vive en algún lugar de mi pecho. Una parte de mí brilló. ¿Fue? Patricia me aconsejó que no lo hiciera. El archivo del banco todavía estaba oscuro y entrar a la cocina de ellos en medio del misterio era caminar hacia la tormenta. Fui de todos modos, y no lo adornaré para ti. 5 años de construir una vida en el aire salado. Y un orgullosos de ti me tenía mirando el espejo en los semáforos en rojo las 3 horas completas. Hacia el norte. La casa en la calle Cypress se había encogido de la forma en que lo hacen las casas de la infancia. Nuevas canaletas, sin embargo. Noto el mantenimiento de la forma en que otras mujeres notan los cortes de pelo. Adentro, olía a domingo. Asado, panecillos de levadura, el esmalte de limón que mi madre guarda para las visitas. La puerta de mi antiguo dormitorio estaba abierta lo suficiente para ver las cajas de Madison, apiladas hasta el techo. La cena fue, y digo esto con precisión clínica, perfecta. Mi madre hizo todo lo que yo amaba a los 9 años. Un menú ensamblado a partir de archivos que no sabía que ella guardaba. Mi padre me abrazó en la puerta un instante demasiado largo. Luego sacó del aparador una caja de zapatos llena de recortes de periódicos.
Menciones de la compañía de libros contables Tidewater en las páginas de negocios. El pequeño perfil que publicó el periódico del condado después del huracán. Mi foto del corte de cinta de la Cámara de Comercio cortada, fechada a lápiz, guardada. Mi padre no habla. Él archiva. Es el único idioma fluido que tiene. Y me senté allí sosteniendo pruebas de que habían leído sobre mí, me habían rastreado. Me habían seguido, todos esos años silenciosos. Y tuve que disculparme para ir al baño en el que había llorado a los 17 años y presionar un paño frío contra mi cara como una mujer que se desactiva a sí misma. La calidez era la única arma para la que nunca había construido una defensa. Nunca la habían usado antes. A través de la puerta. Podía escuchar cómo sacaban la buena vajilla y la risa de mi madre dirigiendo la mesa. Y en el mostrador de la cocina cuando volví, noté una carpeta, verde. Nueva con esquinas cuadradas y con el logo del banco First Harvest en la pestaña. Esperaron hasta el pastel. Mi madre rellenó mi café, se sentó más derecha de lo habitual y juntó las manos. Presidiendo una reunión, si alguna vez la hubieras visto presidir una. Lo cual durante 7 años sin pago yo había hecho. Queremos hablar sobre el futuro, dijo. Madison cobró vida como si las luces del escenario hubieran dado en su marca. El discurso tenía diapositivas. Páginas impresas reales en fundas de plástico. La Casa Magnolia. Capítulo 2. Cambio de marca. Eventos boutique. Retiros corporativos. Lujo íntimo. La visión de Madison. Y ella pasó una página y ahí estaba mi nombre en una fuente serif bajo las palabras directora financiera. Mi cerebro. Eres la pieza que falta, Mimi, dijo Madison. Tú siempre fuiste la pieza que faltaba. Mi madre tomó mi mano a través de la mesa y la suya estaba temblando. Y todavía no sé qué partes de esa noche fueron actuación y cuáles fueron el agarre de una mujer que se ahoga. Nos equivocamos contigo, dijo, cada palabra colocada como la buena vajilla. Tú eres la que tiene la cabeza sobre los hombros. Esta es tu oportunidad de ser finalmente parte de esta familia, Mera. Y ahí estaba, la frase para la que había estado guardando un asiento desde que era niña. Quiero ser honesta contigo sobre los siguientes 30 segundos porque me prometí a mí misma que contaría esta parte de manera verdadera. Lo vi, todo completo como un paisaje desde la ventana de un avión. Cenas dominicales, los recortes de mi padre en un refrigerador. Tenía la llave de la palabra nosotros conmigo adentro. Me la estaban vendiendo y durante 30 segundos la estuve valorando. Luego mi madre deslizó la carpeta verde a través de la mesa, el mismo gesto, el mismo mantel. 5 años de diferencia, y dijo el número. La refinanciación necesita 500.000. El banco solo necesita tu firma. ¿Karine? Eres en la única de nosotras en la que confían ahora. El banco solo necesita tu firma. En algún lugar debajo del pastel y las manos temblorosas. La puerta de una bóveda se cerró dentro de mí, tranquila y neumática. No abrí la carpeta. La alineé con el borde de la mesa por hábito y dije, no. En voz baja. La forma en que dices las cosas verdaderas. No firmaré nada. Ni esto, ni nada más que tenga Stone Family Holdings en ello. Durante un largo segundo, la cocina contuvo la respiración. Y vi que la cara de mi madre hacía algo que nunca había visto en tiempo real. La calidez se drenó de ella como el agua encontrando una grieta. Y lo que estaba detrás de la calidez había estado haciendo matemáticas toda la noche. Después de todo lo que esta familia te dio, dijo, y su voz había perdido su temblor por completo. Te sentarías en mi mesa y te negarías. Le dije, me diste 2 semanas y un toque de queda para las cajas. Madison empujó su silla hacia atrás lo suficientemente fuerte como para raspar y se fue. Una puerta arriba hizo temblar las campanas de viento. Mi madre recogió los platos con una compostura terrible. Mi padre miró al suelo con la concentración de un hombre leyendo su propio veredicto allí.
Tomé mis llaves y le agradecí por la cena porque me criaron bien. Lo cual siempre ha sido el chiste de toda esta historia. En la puerta, me detuve. Hice la pregunta que Patricia me había dicho que no hiciera todavía, pero soy la hija de mi madre. Y quería ver llegar la respuesta. Mamá, el aviso de morosidad de First Harvest. Me llegó a mí. ¿Por qué me llegaría a mí? Mi madre se quedó bajo la luz amarilla del pasillo y no parpadeó. Estoy segura de que no lo sé, Mera. Los bancos cometen errores. Mi madre nunca ha creído que los bancos cometen errores en toda su vida. Es la única fe que compartimos. Yo estaba en el auto cuando se encendió la luz del porche. Mi padre salió cargando basura que no necesitaba ser cargada. Una bolsa medio vacía, un obvio accesorio, 65 años. Y era la mejor historia de coartada disponible para él en su propio camino de entrada. La dejó junto al bote de basura, luego se acercó a mi ventana y se quedó allí con su suéter, jugueteando con algo cuadrado en sus manos. Bajé la ventana. Por un momento, solo me miró, y a la luz del porche, sus ojos eran los ojos de un anciano. Y me di cuenta de que mi padre había envejecido exactamente en el mismo horario en que todo lo demás. Se desmoronaba, y no había dicho nada sobre ninguna de las dos cosas. Tú le agradabas más a tu abuela, dijo. Solo eso, las primeras palabras de la noche. Luego empujó la cosa cuadrada a través de mi ventana. Páginas dobladas en cuartos. Suaves en los pliegues como si hubieran sido dobladas y desdobladas muchas veces. Llevadas en el bolsillo de una camisa de trabajo. Pensé en ti, dijo mi padre. Luego se enderezó. Tomó su bolsa de basura de accesorio y arrastró los pies de vuelta hacia la casa que ya no podía permitirse, y la luz del porche se apagó antes de que pudiera decir su nombre. Conduje 11 millas hasta un motel en la carretera estatal con esas páginas en el asiento del ¿Pasajero? Y quiero que entiendas que no las desdoblé en un semáforo en rojo. Y no las desdoblé en el estacionamiento. 5 años de disciplina sirven exactamente para esto. Conseguí una habitación. Me senté en uno de esos escritorios de motel atornillados bajo una luz del color del té débil. Tomé una foto del cuadrado doblado, intacto, con marca de tiempo. Porque la cadena de custodia también es un lenguaje de amor. Y luego abrí la lavandería de mi padre. 40 minutos después, llamé a Patricia Vance a su casa a las 11 de la noche. Respondió al segundo tono como si hubiera estado esperando durante meses. Era la garantía, una fotocopia de un acuerdo de garantía comercial, Banco First Harvest. Asegurando un pagaré consolidado para Stone Family Holding Sociedad de Responsabilidad Limitada. $380,000. Garante, Mera Stone. Y en la última página, encima de mi nombre escrito a máquina, una firma. Mi firma. O más bien, una cosa usando la ropa de mi firma. La M correcta, la S correcta, la pequeña cola en la E final casi correcta. De la forma en que un maniquí es casi una mujer. Estaba fechada en octubre anterior. Abrí mi calendario de trabajo con dedos fríos porque eso es lo que hago. Reviso incluso cuando revisar es un formalismo. En esa fecha. Había estado en el restaurante insignia de Rosa Duke en Cedar Point hasta pasadas las 10 de la noche, cerrando los libros del tercer trimestre con 2 de sus gerentes a 200 millas de Arlo. Tengo los registros de facturación. Rosa tiene las cámaras de seguridad. Y debajo de la firma falsificada, sellada, entintada y serena, estaba la cosa que me quitó el aliento de una manera que la falsificación en sí no lo había hecho. Un sello de notario, Estado de Georgia. Firma presenciada y jurada ante un notario público comisionado en persona. Todo el paquete. Alguien no solo había firmado mi nombre. Alguien se había parado frente a un oficial del Estado y había jurado que yo estaba allí y el oficial había estado de acuerdo. Ese fue el momento en que la cena se volvió a ensamblar en mi cabeza. Cada plato en su verdadero orden, las lágrimas en el teléfono, el archivo de recortes. Orgullosos de ti, cariño.
La carpeta cuadrada en el mostrador antes de que yo siquiera dijera que sí al domingo. No me habían invitado a casa para volver a casa. La garantía ya estaba en mora, ya humeaba. El banco ya estaba dando vueltas. Me habían invitado al norte para refinanciar una falsificación. Para que mi firma real se colocara por fin sobre la falsa como un suelo limpio sobre la podredumbre. Solo estás desperdiciando espacio aquí. 5 años después, finalmente tuve la traducción completa. El espacio que desperdiciaba nunca fue en la casa. Era en la línea de la firma y lo habían alquilado. De regreso en Cedar Point, Patricia y yo pusimos todo sobre su mesa de conferencias como una colcha. Exhibición por exhibición, el recibo certificado verde firmado por Carol Stone de hace 3 años. El sobre con el sello de rechazado. La propia carta de Patricia recibida e ignorada. Cada uno de ellos fechado antes de esa firma de octubre. 3 demandas por escrito para ser liberada. Y luego aparece una garantía usando mi nombre. Mi calendario de trabajo y las facturas de Rosa de la noche misma. Ejemplos de firmas de hace años porque soy la mujer que guarda cosas. Patricia miró todo y dijo, tenemos 2 caminos. Camino 1. Civil, negamos la garantía. Litigamos contra el archivo del banco. Toma 1 año, tal vez 2. Y te cuesta 6 cifras para tal vez ganar. Golpeó la fotocopia. Camino 2. Esto no es un problema de papeleo. Esto es falsificación. Y ese sello lo hace peor. Ponemos tu negación en una declaración jurada de falsificación y se la enviamos al banco con todo lo que me acabas de mostrar. Los bancos no defienden el papel falsificado. Lo cortan. Pero entiéndelo. ¿Qué hay dentro del camino 2? Mira. Una declaración jurada como esta no se queda en un cajón. Va a su unidad de fraude. A sus reguladores. Se convierte en una derivación. Llega al Estado. Le pedí que dijera la parte silenciosa en un inglés sencillo. ¿Lo hizo? Alguien en tu familia cometió un delito grave, posiblemente 2. Firmas esa declaración jurada. No te estás desahogando en acción de gracias. Le estás entregando a tu familia al Estado de Georgia. Nos sentamos con eso. Y luego dije la cosa que había estado cargando desde el motel. La cosa que solo podía decir en esa oficina con el pez rojo mirando. Patricia, yo podría simplemente pagarlo. 380.000 la casa. Las reservas. Podría cubrirlo y todo esto simplemente se detiene. Patricia no se encogió. Sí, dijo. Podrías comprarlos. La pregunta es ¿qué estarías comprando? Mientras estaba decidiendo, ellos respondieron por mí. El jueves por la mañana, un notificador en una camisa de pesca subió las escaleras de mi oficina. Verificó mi nombre con un pequeño asentimiento de disculpa y me entregó una demanda. Stone contra Stone. Demandantes, Carol Stone, Frank Stone, Madison Stone. Acusado, yo. La leí en mi escritorio mientras Danny fingía con mucha fuerza ser un archivador. La teoría se extendía a lo largo de 18 páginas. Pero aquí está la columna vertebral. Que mis habilidades profesionales eran activos desarrollados por la familia. Que mis 7 años de trabajo no remunerado crearon una asociación constructiva que yo había abandonado. Que la compañía de libros contables Tidewater y los nombraron. En realidad nombraron la residencia frente al mar, eran frutos de esa asociación. Querían $450.000. O la denuncia ofrecía amablemente participación equivalente en las empresas en curso de las demandadas, participación en mi negocio. Patricia lo llamó como era, una demanda molesta construida para desangrar y presionar. Con tal vez un 4% de probabilidad de sobrevivir al año y un 100% de probabilidad de costarme una fortuna y cada noche de sueño hasta que muriera. Al 43% de las pequeñas empresas se les amenaza con una demanda en un año determinado. La mía simplemente tenía el nombre de mi madre en la portada.
Pero fue la página 11 la que cambió la temperatura de mi sangre. Su abogado adjuntó como prueba sobre los esfuerzos de reconciliación de buena fe de la familia su propia carta de compromiso demostrando cuánto tiempo habían estado tratando de resolver esto. Amigablemente. La carta estaba fechada 3 semanas antes de la cena dominical. Antes de la llamada telefónica llorosa. Antes de los panecillos de levadura y los recortes y de esta es tu oportunidad de ser finalmente parte de esta familia. Habían contratado a un abogado para demandarme y luego pusieron la mesa. La carne asada fue el descubrimiento. El pastel fue una declaración. Mi madre no invitó a su hija a cenar. Organizó una exhibición. Los nombres de mis propios padres en una demanda contra la hija a la que tiraron. Si alguna vez te castigaron por construir la cosa que juraron que no podías construir. Pon las palabras crecí de todos modos en los comentarios. Quiero ver cuántos de nosotros hay. Y suscríbete ahora porque lo que mi abogada encontró en el libro de registro de un notario es la parte de esta historia que nadie cree jamás. Ya viene. Aquí está la cosa sobre ser criado dentro de una historia familiar. Salir de la casa no te saca de la historia. El silencio simplemente les permite escribir tus capítulos. Durante 5 años, los había dejado narrar. Pobre Madison, fría mera. Y me había dicho a mí misma que la dignidad significaba no responder. Ese jueves, la dignidad cambió de trabajo. Le indiqué a Patricia que presentara nuestra respuesta y que contrademandará, no por dinero, sino por la luz del día. Una sentencia declaratoria de que nunca existió ninguna asociación y que la garantía era nula. Y luego hice la cosa que en una familia como la mía es el verdadero cruce. Llamé a Jenny y le conté todo de manera oficial. Ningún mantén esto entre nosotras. El fondo universitario, las cartas rechazadas, la garantía falsificada con su sello de notario. La demanda con el pastel. En una familia como la mía, puedes cometer cualquier crimen excepto la narración. Contar es traición. Lo que conté atravesó el condado como el clima. Mi tía Lorraine me llamó sollozando y se quedó en la línea durante 1 hora. 2 primos de los que no había sabido nada en una década enviaron versículos de la Biblia que podrían haber ido en cualquier dirección. Y 2 clientes más con familiares en Arlo cerraron sus cuentas en silencio. Sentí cada uno como un diente extraído. Gus se enteró de eso por la charla en el muelle. Subió por mis escaleras pisando fuerte y puso un puño en mi mostrador. Si alguien me pregunta, digo que eres la única Stone que vale la pena sacar de la cantera. Eso también va al registro oficial. Luego llegó el correo de voz de mi madre, el último canal no bloqueado. Y me paré en mi ventana y escuché su voz medida y sin prisa. Sin lágrimas ahora. Las lágrimas cuestan extra. Entregando el elogio que había escrito para mí hace años. Escuché que has estado contando historias. Mira. Dimos ese dinero donde podía crecer. No riegas las rocas. No castigues a esta familia por hacer jardinería. Guardé el correo de voz en 3 lugares. Evidencia, sí, pero también algunas piedras las guardas en tu bolsillo para recordar el camino. Los litigios son un impuesto a todo, dinero, sueño, atención, alegría. Para mediados de verano, mis facturas legales habían superado los $38,000. Había perdido un cliente por pura incomodidad, y había empezado a hacer la nómina a las 5:00 de la mañana porque el amanecer era la única hora que la demanda no poseía. Danny sacó adelante la oficina a través de ello. 19 años, firme como una quilla, dejando café fresco fuera de mi puerta sin tocar. Lo cual es la forma más alta de amor que ofrece una persona callada. El descubrimiento legal siguió su curso. Su lado produjo lodo, recuerdos, caracterizaciones, una década de nada por escrito. El nuestro produjo papel, todo mi archivo hermoso y aburrido, cada recibo un pequeño soldado. Y luego, una noche, Patricia me llamó a su oficina después de que Venice se había ido a casa.
Y tenía la garantía fotocopiada debajo de la lámpara de su escritorio y una lupa fuera de su cajón. De todas las cosas, como un coleccionista de sellos. Mira el sello, dijo. Mire. Círculo entintado, Estado de Georgia. El nombre de la notaria bordeando el borde con su número de comisión. El dedo de Patricia bajó junto a él muy quieto. Cada notario en Georgia tiene un número de comisión único. Y cada comisión es un registro público. Nombre, condado, fechas de nombramiento. Escribió el número del sello en una libreta legal, arrancó la hoja y me la deslizó. Búscalo esta noche. Y Mera, se quitó las gafas, lo que en Patricia es una sirena. Cuando veas de quién es, necesito que me llames antes de llamar a nadie más, antes que a tu prima. Antes que a Dios. ¿Estamos claras? La base de datos de notarios del Estado es gratuita y pública y se carga lentamente. Y me senté en mi camioneta afuera de su oficina escribiendo ese número en mi teléfono con la ventana abajo y los grillos del pantano sonando, pensando, ya lo sé. Lo escribí de todos modos. Soy la mujer que revisa. Número de comisión 019-114 C. Notario Público, Estado de Georgia, Condado de Arlo. Carola Stone. Comisión 25 años. Renovada como un reloj al día. El sello de mi madre en mi nombre falsificado jurando al Estado de Georgia que yo me había parado frente a ella y había firmado. El archivo del préstamo citado llegó de First Harvest 2 semanas después y completó la aritmética. El banco había estado presionando por un garante personal desde el segundo año del local. Las notas internas del archivo lo decían en prosa bancaria sin sangre. Miembro de la familia con liquidez identificado. Cuando la nota se consolidó en ese octubre, apareció la garantía, jurada y sellada. Y la presión desapareció. Y el libro de registro de su notaría. Que ella entregó bajo citación porque un libro de registro que desaparece es su propia confesión. Mostraba la entrada con su propia letra segura. Fecha, instrumento, firmante, Mera Stone, conocida personalmente por mí. Luego, el examinador de caligrafía de Patricia entregó el último ladrillo. La firma no era el trabajo de mi madre. La presión del bolígrafo, las formas de las letras. Las marcas reveladoras de vacilación coincidían con los ejemplos de muestra de una década de tarjetas de cumpleaños y papeleo de concursos de belleza. Madison escribió mi nombre. Mi madre lo selló como verdadero. La mano de una hija, el nombre de la otra hija, el sello de la madre uniéndolas. Todo el negocio familiar miniaturizado en una línea de firma. Me senté en la oficina de Patricia sosteniendo la fotocopia del libro de registro. Y lo que sentí fue más silencioso y peor que las lágrimas. Reconocimiento. Ella no se había quebrado. No hubo una medianoche desesperada. Una entrada en el libro de registro es deliberada. Se hace en un escritorio con buena luz con el sello que has llevado durante 25 años. Mi madre había mirado a ambas de sus hijas y había hecho lo que siempre había hecho. Gastar a la que no creía para financiar a la que sí. Patricia dejó que el silencio se asentara, luego hizo la única pregunta que quedaba en el caso. ¿Qué quieres, Mera? Abrí la boca. No salió nada. El tribunal ordenó mediación para la primera semana de octubre. Estándar para casos de familia contra familia. La forma en que un juez dice, por favor, no me hagan ver esto. La noche anterior, no podía quedarme quieta en mi casa terminada. Así que caminé por la playa con mis zapatillas en la mano e hice lo que siempre hago en el borde de las cosas. Inventario. Columna 1, pagar $380.000. La casa rehipotecada, las reservas desaparecidas, pero la demanda resuelta. El banco satisfecho y la puerta en la calle Saigres abierta de nuevo. Cenas dominicales, los recortes de mi padre. Mi madre diciendo orgullosa donde los vecinos pudieran escuchar. Todo en el estante que había estado mirando por la ventana toda mi vida, y podía pagarlo ahora. Esa era la belleza venenosa del asunto.
Columna 2. La declaración jurada. Mi nombre limpio, la falsificación nombrada en voz alta. Y mi madre y mi hermana entregadas al estado al que fui criada para temer decepcionar. Ninguna mesa de comedor en la tierra volvería a sentarme jamás. El número de la tía Lorraine podría sobrevivir. Podría. Me detuve en la línea de la marea y saqué la postal. La había movido de la guantera a mi chaqueta esa mañana. Y no dejes que nadie te diga que los contadores no son supersticiosos. Vi una palmera creciendo de un muro de contención hoy. Crece de todos modos. Y de pie allí. Finalmente audité la cuenta que había estado manteniendo fuera de mis propios libros durante 5 años. La casa con su orgullosa línea de techo recta detrás de mí, la firma, la carpeta de recibos. ¿Para quién había estado guardando esos registros? Porque una parte de mí, podía verla ahora en la oscuridad claramente. Había estado construyendo una exhibición todo el tiempo. Pruebas para una sala de audiencias en la cocina de mi madre ante un juez que me había dictado. Sentencia al nacer. Mañana ese juez iba a ofrecerme un veredicto. Caminé a casa lentamente y dejé que la pregunta caminara conmigo. La mediación se llevó a cabo en Valdosta, terreno intermedio. En una oficina de abogados con una sala de conferencias con la temperatura de un congelador de carne. Y arte elegido para no ofender a nadie. Llegaron 4 minutos tarde, lo cual en la gramática de mi madre es una oración con sujeto y verbo. Madison vestía el buen vestido azul marino de entrevista, cabello en el moño humilde. Una libreta legal en la que nunca escribiría. Mi madre vestía ropa de iglesia y llevaba, no estoy inventando esto, un tupperware de barras de limón, que puso en el centro de la mesa como una bandera en una playa. Alimentar a la gente siempre ha sido su argumento de apertura. Mi padre no estaba allí. El corazón de Frank, le dijo mi madre al mediador con una pequeña sonrisa valiente. Y la verdadera mitad de esa frase se sentó en la mesa con nosotros y se quedó todo el día. El mediador era un juez jubilado llamado Whitfield con gafas de lectura en una cadena y la paciencia de un hombre que había escuchado a 400 familias explicarse a sí mismas. Su abogado fue primero, y le concederé esto al hombre. Contó una historia hermosa, una familia devota, una fortuna modesta. Una hija pródiga que tomó la capacitación y el estatus de su familia a Florida y prosperó mientras su gente se ahogaba. Usó la palabra abandonado 2 veces y la frase valores familiares hasta que perdió su significado de la forma en que lo hace una palabra si la dices lo suficiente. Mi madre se secó los ojos en el momento justo. Madison miró fijamente su libreta legal en blanco, con la mandíbula apretada. Interpretando un papel que reconocí de cada sala de espera de los concursos de belleza de nuestra infancia, dolor compuesto, tercera finalista. Y me senté con Patricia en el frío, viendo a mi familia interpretar la historia sobre mí. Y sentí algo que no esperaba sentir al otro lado de todo ese papel. Calma. La calma específica de una mujer que finalmente ha dejado de audicionar para el jurado. Patricia hizo clic en su bolígrafo una vez debajo de la mesa. Su rodilla tocó la mía. Espera. Teníamos una carpeta. Aún no la habíamos abierto. Su oferta inicial llegó a media mañana, disfrazada de generosidad. Retirarían la demanda. Se alejarían de todos los reclamos, dijo su abogado. Con las palmas hacia arriba como un hombre liberando una paloma a cambio de una reestructuración familiar de la deuda pendiente. Traducción, una vez que Patricia le quitó la envoltura. Yo me haría cargo silenciosamente del pagaré de $380,000. La garantía nunca sería examinada. Confidencialidad mutua, liberaciones mutuas, todos siguen siendo familia. En realidad dijo eso, todos siguen siendo familia. Colgaba en el aire refrigerado como una etiqueta de precio. El juez Whitfield nos miró. Patricia dijo, nos gustaría responder con algunos documentos. En la voz exacta que usarías para ofrecer café. Y abrió la carpeta y los repartió limpios y lentos. El placer de una mujer que ha esperado meses para dejar que el papel hable.
El recibo certificado, de 4 años de antigüedad. La firma de mi madre aceptando mi demanda de liberación. El sobre con el sello de rechazado. La carta de compromiso fechada 3 semanas antes de la cena de reconciliación. Luego la coartada, mi calendario, las facturas de Rosa. Los registros con marca de tiempo para la noche de octubre en cuestión. 200 millas de geografía entre mí y esa línea de firma. Luego el informe del examinador sobre la caligrafía, y por último y solo, la página de registro del notario y el registro de la comisión. Los cuales Patricia dejó frente al mediador sin una palabra de argumento. Porque algunas pruebas las narras. Y otras simplemente las dejas sobre la mesa y dejas que hagan tic-tac. El juez Whitfield leyó. La habitación cambió de presión. Su abogado alcanzó la página de registro, la leyó y se quedó cuidadosamente en blanco. El rostro de un hombre recalculando sus honorarios frente a su exposición en tiempo real. Madison había dejado de respirar teatralmente y comenzó a respirar de verdad. ¿Y mi madre? Mi madre observó el rostro del mediador con la quietud alerta que conocía de 30 años de verla contar. Un cajón de caja registradora que no cuadraba. Whitfield se quitó las gafas de lectura. Me gustaría reunirme con cada lado por separado, dijo. Mi madre habló por primera vez en toda la mañana. Primero, dijo, quiero 10 minutos a solas con mi hija. Nos dieron la pequeña sala de conferencias. La que tenía el zumbido de la ventilación y una acuarela de un faro. 10 minutos, ambos abogados caminando por el pasillo como padres expectantes. Mi madre se sentó frente a mí y vi cómo se quitaba la actuación de la misma forma en que te quitarías los aretes después de la iglesia. Deliberada, artículo por artículo. Hasta que lo que se sentó allí fue la mujer de la oficina trasera. La de la grapadora y el sello de 25 años. No la había visto desvestida así desde que era niña. Fue casi un alivio. Nunca fuiste estúpida, dijo. Así que lo diré claro. Ese papel allá afuera nos arruina. Tu hermana lo falsificó. Yo lo sellé. Tú. ¿Sabes eso? Yo lo sé. Y ese juez jubilado lo sabe a estas alturas. Así que esto es lo que te ofrezco. Mira. Y solo lo ofreceré una vez. Ella juntó las manos. Paga el pagaré en silencio. Firma el acuerdo. Deja que la garantía muera en un cajón y se acabó. Sin cargos, sin historias. Sin vergüenza para ninguna Stone. Y vuelves a casa. Lo digo en serio por completo. Cenas. Dominicales, Navidad. A tu padre le quedan tal vez 5 años buenos. Tendrías cada uno de ellos. Me pondré de pie frente a este pueblo y diré que nos equivocamos contigo. Se inclinó hacia adelante y su voz hizo algo que había esperado 34 años para escuchar. Y fue terrible escucharlo finalmente ahora. Se volvió cálida. Pondré tu nombre de vuelta donde pertenece, cariño. La ventilación zumbaba. Y debido a que el silencio siempre ha sido la única herramienta que funciona en mí. Ella lo llenó con el único regalo verdadero que me dio ese día. ¿Crees que soy un monstruo? Mi papá se paró en nuestra tienda cuando yo tenía 24 años y le entregó las llaves a tu tío Ray porque Ray tenía la sonrisa. Me paré en la acera con mi nariz contra él. Vidrio de mi propia familia. Juré que nunca dividiría lo que tenía en mitades que ambas pierden. Apoyé a la que brillaba porque nadie me apoyó a mí nunca. Eso no es crueldad. Mira. Así es como funciona. Hice lo que se hizo. Y lo extraño, lo que no esperaba después de 5 años de ensayar esta habitación, es que le creí. Todo. La acera, el vidrio, la chica de 24 años con su nariz contra su propio nombre. Le creí. Y por un momento, vi toda la línea de ensamblaje. Su padre gastándola a ella gastándome a mí. La misma moneda pasada de mano en mano hasta que alguien o gasta a su propio hijo o deja caerla. Moneda al suelo y se niega a recogerla.
Me estaba ofreciendo todo lo que siempre había querido. Eso es lo que necesitas entender sobre esa pequeña habitación. Esto no era un truco, o no solo un truco. Las cenas serían reales. Los recortes irían al refrigerador. El nombre volvería a estar ahí. Su palabra donde pertenecía. Todo mío. Precio minorista $380.000 más mi silencio más una mentira funcional sellada en un libro de registro. Y sentada en ese frío zumbido, finalmente vi la falla en la mercancía. La grieta que había estado ignorando toda mi vida. Si se puede comprar, nunca fue la cosa por la que me estaba muriendo de hambre. Un veredicto que puedes comprar no te dice nada sobre tu valor. Esa es toda la razón por la que no puedes comprar uno en ningún lugar honesto. Había pasado 5 años construyendo una vida que me decía a mí misma que era para mí. Y en su mayoría lo era. Pero siempre había habido un estante en el que se mantenía sin polvo para su inspección. Una exhibición esperando a un juez. Miré a la juez ahora. Le hice la única pregunta que quedaba en mi expediente. Si Magnolia hubiera funcionado, si el millón hubiera crecido, ¿alguna vez me habrías llamado? La ventilación zumbaba. Mi madre me miró y, para su crédito, para su terrible crédito de toda la vida, no actuó. Me miró de la misma manera que miraba el inventario y eligió la precisión. No dijo nada en absoluto. Fue la conversación más honesta que tuvimos. Algo en mi pecho que había estado conteniendo la respiración desde que tenía 9 años finalmente. Exhaló. Me puse de pie, más ligera por toda una infancia, y abrí la puerta. De vuelta en la mesa larga con ambos abogados reunidos y las barras de limón sudando intactas en su Tupperware. El juez Whitfield preguntó si las partes tenían algo que declarar antes de continuar con las reuniones por separado. Dije que sí. Patricia giró su silla una pulgada hacia mí. Habíamos acordado que yo diría esta parte yo misma, para el registro. Con mi propia voz de caja registradora. No hay asociación y nunca la hubo, y todos en esta mesa lo saben desde el desayuno, dije. Así que aquí está mi respuesta a cada oferta hecha e implícita. No pagaré el pagaré. No firmaré un acuerdo de confidencialidad. Esta tarde. Mi abogada entregará mi declaración jurada de falsificación al banco First Harvest junto con él. Informe del examinador y los registros de la coartada. Y la queja con respecto a la notarización va a las autoridades del estado en Atlanta esta semana. Su abogado empezó a hablar. Yo no había terminado. Y retiramos nuestra demanda de daños de contrademanda. No quiero su dinero. No quiero la tienda. ¿La casa? Ni un acre de lo que queda. Quiero mi nombre fuera de sus libros. Eso es todo lo que siempre he querido. Solo pasé 30 años llamándolo de otra manera. La habitación se quedó tan silenciosa que podía escuchar cómo se asentaban las barras de limón. Mi madre se puso de pie, y por primera vez en mi vida, vi que su compostura fallaba en público. Vi que la quietud que contaba la caja registradora se agrietaba por la mitad. Y lo que salió por la grieta no fue rabia. Fue incredulidad. Ella me había hecho la única oferta que creía que ninguna persona hambrienta podría rechazar. Y yo la había rechazado, y toda su aritmética del mundo dependía de que eso fuera imposible. Le entregarías a tu propia madre al Estado, dijo, y su voz se atascó en sí misma. Por papeleo. Recogí mi carpeta, la alineé con el borde de la mesa por hábito. Tú lo notarizaste, mamá. Dije. El papel es donde me pusiste. Es el único lugar donde me has puesto. Tomé mi abrigo y dije la última cosa que le he dicho a mi madre a la cara. Y lo dije suavemente porque era una rendición. Tanto la mía como la de ella. Ya no tienes que estar orgullosa de mí ahora. Solo tienes que tener cuidado conmigo. Por fin. Conozco la diferencia. Ella dijo mi nombre una vez en voz baja. Mera. Como una puerta cerrándose. Firmé la declaración jurada en el auto de Patricia con las ventanas abajo.
Mi mano no tembló en absoluto. El papel trabaja lentamente y luego todo a la vez. En 3 semanas, el Consejo de Fraude de First Harvest revisó la declaración jurada. El informe del examinador y su propio archivo hizo exactamente lo que Patricia dijo que hacen los bancos con el papel falsificado. Lo cortaron. Mi garantía fue anulada formalmente. El banco prefirió un pagaré malo a un juicio público sobre cómo su sucursal aceptó un sello sin un firmante. La demanda murió más rápido. Su abogado, habiendo visto el libro de registro, se retiró de representarlos en menos de una semana. Y el caso fue desestimado con prejuicio antes del Día de Acción de Gracias. Con prejuicio significa para siempre, significa que nunca pueden presentarlo de nuevo. Una frase que le pedí a Patricia que me repitiera 2 veces lentamente como una canción favorita. El papeleo del Estado se movió en su propio reloj. Con el tiempo, mi madre entregó su comisión de notario voluntariamente antes de la revocación. Y ella y Madison entraron en un acuerdo de desviación. Restitución al banco, admisión de la notarización falsa en el registro, sin juicio. Primer delito, su edad, pago completo. El Estado quería recuperar su integridad más de lo que quería a 2 mujeres en una sala de audiencias. Algunos espectadores encontrarán eso demasiado suave. Lo entiendo, pero yo no le había pedido a la oficina del fiscal exactamente nada más duro. Y he aquí por qué. La sentencia que importaba ya se había cumplido en una habitación pequeña y fría. En el silencio después de mi pregunta. Lo único que quedaba era el estacionamiento. Madison me atrapó junto al auto de Patricia, sin guiones por fin, el rímel realmente moviéndose. Podrías habernos salvado, dijo. Tenías el dinero. Podrías habernos salvado. Miré a mi hermana, 37 años, magnífica, arruinada, todavía sosteniendo la libreta legal en blanco. Y le di la cosa más verdadera que tenía. No. Maddie. Podría haber pagado por ustedes. No es la misma cosa. Nadie nos enseñó nunca a ninguna de las dos la diferencia. Por un segundo. Algo cruzó su rostro que podría haberse convertido en comprensión algún día en un suelo diferente. Luego mi madre la llamó por su nombre desde el otro lado del estacionamiento y ella se fue. El costo llegó durante el invierno y quiero ser honesta sobre la factura porque esta es la parte que omiten las fantasías de venganza. Mis honorarios legales superaron los $52.000 irrecuperables. Se fueron. El árbol telefónico de Arlo me asignó mi título permanente. La chica que entregó a su propia madre, y 2 clientes más se alejaron suavemente sin citar nada. La tía Lorraine todavía llama, pero los martes ahora, cuando su esposo juega a los bolos. Y noto la programación y no digo nada, porque tomas el amor en el tamaño que viene. Y una tarde gris de enero, mi padre llamó. La primera llamada telefónica de su vida, hasta donde yo sé. Realizada desde la habitación trasera de la ferretería en el teléfono fijo con el compresor. Funcionando como cubierta. No dijo hola. Dijo, tu abuela habría hecho lo mismo que tú hiciste. Ella lo habría hecho más rápido. Un largo aliento, el compresor zumbando. No le digas a tu madre que dije eso. Clic. Me quedé sosteniendo mi teléfono en mi cocina durante un buen rato. En la calle Cypress, el letrero de Se vende subió en marzo. La nota reestructurada del banco y las deudas de proveedores sobrantes de Madison se estaban resolviendo de la única manera que quedaba. Y mis padres se mudaron a un alquiler de 2 habitaciones cerca de la iglesia. Lo supe por Jenny y me senté con ello y voy a decirte exactamente lo que sentí porque te prometí. Verdadero dolor. Sí. Y una tranquilidad terrible y limpia como un libro de contabilidad finalmente cerrado por la mano de otra persona. La máquina se había comido a los maquinistas. No me necesitaba para eso. Nunca me había necesitado. Y en abril, llegó un sobre del secretario de Estado de Georgia. Stone Family Holding Sociedad de Responsabilidad Limitada. Presentación enmendada,
membresía actualizada. Mi nombre liberado, eliminado, desaparecido. Una docena de años de papel terminaron en una línea. Lo leí en mi porche y no pesaba nada en absoluto. 6 meses después, un sedán gris estaba inactivo al final del carril Wynn. Era un domingo de octubre, 5 años y 7 meses desde la noche del cheque de caja. Yo estaba en el porche con café y la nómina. Algunas mujeres se dedican a las acuarelas. Cuando el sedán avanzó lentamente por el carril, lento. De la forma en que los autos se mueven cuando el conductor está leyendo los números de las casas. Se detuvo en mi puerta. Mi madre al volante. Madison en el asiento del pasajero. 3 horas sin invitación, sin anunciar, para hablar, imagino, o para verlo. La forma en que conduces por una cosa para hacerla real. No me moví. La puerta se mantuvo cerrada. La puerta no tenía nada que hacer. Es una puerta baja de cedro y todo su trabajo ese día fue estar allí siendo mía. ¿Qué pasó después? Lo vi desde detrás de la puerta de mi propia mosquitera y Jenny luego confirmó que la versión de la familia coincidía palabra por palabra porque la propia Madison lo contó. Llorando en la mesa de la cocina de Lorraine. Mi hermana salió del auto. Se paró en el carril arenoso a la luz de octubre y miró la casa, las tejas de cedro gris. La línea del techo recta y orgullosa, las contraventanas para tormentas que había colgado yo misma. El jardín que surgía a lo largo del borde de roca, y mi hermana. Que una vez sostuvo $1 millón en sus 2 manos en una mesa de cena mientras una familia aplaudía, se rompió en el camino como el clima. Se lo gritó a mi madre a través del parabrisas lo suficientemente fuerte como para que yo escuchara. Cada palabra por encima del oleaje. ¿Por qué ella tiene todo? Se suponía que debía ser yo. Y mi madre. La vi sentada detrás del volante con ambas manos a las 10 y a las 2 y miró directamente hacia mí. Casa como una mujer haciendo inventario por última vez y encontrando la cuenta imposible. Aquí está lo que entendí. De pie en la mosquitera con mi café enfriándose. El grito no fue para mí. Ninguna de las dos me estaba viendo en absoluto. Incluso ahora, Madison le estaba gritando a la máquina. Y sentada al volante de la máquina estaba su primera víctima, todavía conduciendo. Me alejé de la puerta. Dejé que la marea se llevara el resto. El sedán se quedó otro minuto, luego salió en reversa de mi carril. Y esa es la última vez que mi familia ha venido a donde vivo. La vida después insistió en ser ordinaria, lo cual es todo el premio. Danny se convirtió en gerente de la oficina a los 21 años y lloró por el título en sus tarjetas de presentación y fingí no verlo según nuestro tratado. La firma se asienta en 60 clientes y una lista de espera que vigilo como la valla de un jardín. Lo suficientemente grande como para importar, lo suficientemente pequeña como para dormir. Gus organizó un asado de pescado en el muelle por el aniversario de mi 5º año de negocio y se subió a una hielera y le dijo a toda la marina que una vez luché contra el gobierno con una calculadora y gané, lo que se vuelve menos preciso y más querido cada año que lo cuenta. Jenny trae a sus hijos cada verano. El menor llama a mi lugar la playa de la tía. Y por las noches. Trabajo en el jardín que construí a lo largo del borde de roca detrás de la casa donde el mapa del condado dice que nada crece. Transporté la tierra yo misma, bolsa por bolsa, 2 veranos de ello. Incrustada en las costuras de la piedra caliza con abono y terquedad. Y ahora hay lavanda de mar y girasol de playa y una absurda planta de tomate de la que Gus se burla. Implacablemente y de la que come de todos modos. Mi abuela lo habría entendido a la vista. Mi madre dijo, no riegas las rocas. Y he decidido, después de un largo estudio, que ella casi tenía razón. Resulta que puedes regar las rocas. Solo tienes que traer tu propia tierra. Algunas noches me siento allí afuera con el café frío y las gaviotas discutiendo sobre la línea de la marea y hago un balance. Activos, pasivos, toda la columna honesta. Y el número que regresa es 1 para el que la aritmética de mi madre no tenía línea.
Suficiente. Suma lo suficiente. Nadie me lo entregó. Nadie puede reclamarlo. Y nadie llega a tasarlo de mi estante de nuevo. La página 1 decía crece de todos modos. Considéralo crecido. Si hay una cosa que tallaría sobre cada mesa de cocina en Estados Unidos, es esta. Tu valor nunca fue el número que escribieron junto a tu nombre. Porque las personas que te hacen comprar su amor están vendiendo algo roto. Y en el momento en que dejas de alquilar espacio en su libro de contabilidad y comienzas a llevar tus propios libros en tu propia tierra, descubres que la contabilidad estuvo mal toda tu vida. Nunca fuiste la roca en su jardín. Eras la semilla que se negaron a regar. Y las semillas se conservan. Las semillas esperan. Las semillas crecen. De todos modos, esa es la historia. Un cheque de caja deslizándose por una mesa. Un nombre falsificado bajo el sello de una madre. Una puerta que se mantuvo cerrada. Si alguna vez has tenido que traer tu propia tierra. Si construiste una vida a partir de lo que llamaban espacio desperdiciado. Cuéntamelo en los comentarios porque alguien allí abajo necesita tu versión esta noche. Suscríbete a mi canal antes de irte. La historia de la próxima semana comienza con un cumpleaños que nadie recordó. ¿Querrás estar aquí?